Cuando utilizamos una base de datos en Excel para subirla al lenguaje de programación R, usualmente debemos tener algunos tips o algunas consideraciones. El lenguaje de programación R hace diferencia de caracteres mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si yo en mi base de datos en Excel tengo dos variables, retorno y riesgo. Y en estas variables hago la primera menciono o utilizo mayúscula y después minúscula. En el lenguaje de programación debo escribirla tal cual las he escrito en la base de datos, respetando los caracteres que son con mayúscula y los caracteres que son con minúscula. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en mi lenguaje de programación escribo retorno con minúscula y riesgo de igual forma con minúscula? Lo que va a suceder es que no me va a leer el lenguaje de programación, ¿no? El lenguaje de programación es blanco o es negro. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Otro elemento importante es que se sugiere que cuando vamos a utilizar una base de datos, usualmente la hacemos en Excel, nuestra base de datos, en la primera fila deben estar el nombre de las variables y de forma seguida en las filas subsiguientes deben estar los datos cuantitativos de las variables en particular. En este caso, vamos a analizar dos variables. Una variable es la variable retorno y otra variable es la variable riesgo. Vamos a ver, hemos visto lo que es la base de datos llamada data-riesgo retorno. Vamos a ver cuál es el objetivo del taller. Este es un taller de riesgo y rendimiento, o también llamado riesgo y retorno para fondos españoles de inversión. A partir de un actor Moré 2005 se obtuvieron datos con 34 fondos españoles, fondos de inversión, desde 1963 hasta 1997. Entonces, en resumen, tenemos 34 fondos de inversión. Cada dato representa a un fondo de inversión donde tenemos dos variables, una variable que es el retorno y otra variable que es el riesgo. ¿Qué es el retorno? El retorno corresponde al rendimiento medio del periodo, es decir, de 1963 al 97 se consideró un rendimiento promedio y eso por cada fondo, y eso se lo interpretó como el retorno. Y de igual forma también se calculó la desviación estándar del rendimiento de cada fondo respectivo. En finanzas, el riesgo está medido por la varianza. Y la raíz de la varianza viene a ser la desviación estándar, por ejemplo. En tal sentido, en finanzas, la desviación estándar nos viene a medir la variabilidad del rendimiento. En consecuencia, se desea estimar el siguiente modelo. Son datos de corte transversal. Las unidades muestrales son fondos de inversión. Tenemos dos variables. La literatura económica financiera nos dice cuál es la variable dependiente y nos dice cuál es la variable independiente. En este caso, la variable dependiente es el retorno, o también llamado rendimiento. Y por otra parte, la variable explicativa es el riesgo, ¿no? En nuestro modelo econométrico tenemos un intercepto, es el parámetro beta 1, y tenemos una pendiente, que es el parámetro beta 2, y de igual manera tenemos un término de perturbación estocástica, donde el subíndice y
como lo habíamos mencionado previamente, corresponde a fondos de inversión, desde el valor de 1 hasta el fondo de inversión número 34. ¿Cuál es la hipótesis central en nuestro modelo econométrico? La hipótesis central es: a mayor riesgo existe mayor rendimiento. Esto básicamente es la hipótesis de beta 2, por lo tanto, si a mayor riesgo existe mayor retorno o mayor rendimiento, eso significa de que se esperaría de manera a priori que este parámetro beta 2 sea positivo o, en otras palabras, mayor que 0. ¿Y cuáles son los objetivos del taller? En el primer lugar, realizar un diagrama de dispersión y línea de ajuste. Es decir, el diagrama de dispersión nos muestra cuál es la nube de puntos o relación esperada entre dos variables. Por eso la pregunta indica qué relación se aprecia entre las variables. Calcular e interpretar la asociación lineal entre las variables. Dicho de otra manera, cómo estas variables están correlacionadas con su determinado nivel de significancia estadística. De igual manera, se pretende aplicar los cuatro momentos estadísticos a las finanzas, interpretar percentiles y cuartiles para las variables desde una perspectiva financiera, y finalmente estimar e interpretar los modelos del modelo, estimar e interpretar los parámetros de un modelo de regresión lineal según mínimos cuadrados ordinarios y realizar la prueba de hipótesis de normalidad de los residuos Harke-Vera. Entonces, este es el objetivo del taller. Para hacer la estimación de los parámetros econométricos, vamos a hacerlo de dos formas. Una mediante de forma manual y matricial, y otro con una sola instrucción al lenguaje de programación, lo va a calcular de manera automática. Sin embargo, el cálculo manual y matricial va a ser para que podamos ver cómo se calculan paso a paso estos parámetros beta 1 y beta 2. Entonces, la siguiente etapa que vamos a hacer es ver todos los resultados y hacer las interpretaciones correspondientes. Y de igual manera, vamos a ver cómo se hacen o cómo se sacan esos resultados en el lenguaje de programación. Entonces, de esta forma voy a descargar el documento de Word en el cual vamos a ver los resultados. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer antes de hacer un análisis econométrico es realizar análisis previo de los datos. ¿Y qué significa realizar un análisis previo de los datos? Realizamos de forma previa un análisis de correlación. ¿Qué nos muestra el análisis de correlación? Nos muestra cuál es el nivel de asociación que tienen dos variables.
En este caso tenemos una variable que es el retorno y la otra variable que es el riesgo. Tenemos sus histogramas o distribuciones de frecuencia. Por otra parte, en la parte inferior tenemos un diagrama de dispersión, que es una nube de puntos entre ambas variables, y la relación posible que existiría entre estas variables. En este caso, el diagrama de dispersión nos muestra que existe una relación positiva entre las dos variables. ¿Qué significa eso? Significa de que a mayor riesgo se relacionaría con mayor retorno. El coeficiente, y en la parte superior derecha tenemos el coeficiente de correlación. Cuando dos variables se asocian positivamente, el coeficiente es positivo, y cuando dos variables se asocian de manera inversa o de manera negativa, el coeficiente es negativo. El coeficiente está de correlación, está entre -1 y 1. Por otra parte, también tenemos lo que es el nivel de significancia estadística. Para este gráfico en particular, 3 estrellitas significan el 0.1% de significancia estadística. 2 estrellitas en el estudio significan el 1% de significancia estadística. Una estrellita en RStudio para este gráfico en particular significa el 5% y un punto significa el 10% de significancia estadística. Entonces, ¿qué es lo que significa estas 3 estrellitas? Significa de que existe una relación fuertemente significativa entre estas dos variables. ¿Y cómo interpretaríamos este coeficiente de correlación de 0.72? Interpretaríamos que existe una asociación lineal, la cual en primer lugar es positiva, y en segundo lugar es estadísticamente significativa, ¿no? ¿A qué nivel? Al nivel del 0.1%. Por lo tanto, existe una relación positiva y significativa entre el riesgo y el rendimiento o el retorno. Y esto significa de que, por ejemplo, cuando aumente por cada 1%, de variación en el riesgo, cuando el riesgo aumente en 1%, por lo tanto, el rendimiento o el retorno se va a incrementar de forma positiva en 0.72% de variación, ¿no? Y de esta manera es como realizamos nuestro análisis de correlación. De igual manera, de manera previa a hacer un análisis de datos, acá en el gráfico, en esta sección de acá, teníamos lo que es un análisis o un diagrama de dispersión. Podemos verlo de otra forma. Un diagrama de dispersión es una nube de puntos en la cual podemos apreciar la relación entre dos variables. Acá tenemos el diagrama de caja, donde tenemos las observaciones centrales para la variable riesgo. Digamos que la punta inferior nos muestra las variables a partir del 25%, y la punta superior nos muestra cada variable al 75% de sus distribuciones. En este diagrama de dispersión alternativo, de igual forma, podemos ver de que existe una nube de puntos y existiría una relación positiva entre ambas variables. En este gráfico también podemos ver que lo que está con color más oscuro representa un 50%, de la concentración de los datos, mientras que lo que está en el círculo más grande se asocia o representa un 90% de las observaciones. Algo que es importante también
es mencionar los 4 momentos estadísticos. Tenemos el momento 1, que es el momento de tendencia central, en el cual básicamente tenemos la media y la mediana como momentos de tendencia central. Desde el punto de vista de las finanzas, este momento 1 estadístico lo interpretamos como un momento direccionado direccionado al rendimiento y, en otras palabras, por ejemplo, podemos interpretar cuál es el rendimiento medio de los fondos. Luego tenemos un momento 2, que es un momento de dispersión o un momento de variabilidad, en el cual tenemos lo que es la desviación estándar. Tenemos el rango, que comprende la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo respectivamente. Luego tenemos el momento 3, que es momento de asimetría, el cual nos menciona si las variables tienen un sesgo positivo o, por otra parte, también tienen un sesgo negativo. Y finalmente tenemos la kurtosis, ¿no? La kurtosis nos dice si es igual a 0, eso involucraría de que es una kurtosis mesocúrtica que tiende a una normal. Si es una kurtosis menor que 0, involucra, o menor que 3, también involucra de que es una kurtosis con pesadez en las colas, es lo que se conoce como platicúrtica. O por otra parte, si es una kurtosis mayor que 3 o mayor que 0, en este caso vendría a ser una kurtosis leptocúrtica con valores atípicos o valores aberrantes. Entonces, en el cuadro 1 podemos ver las variables de tendencia central, las variables de dispersión, podemos ver el momento de asimetría 3, el momento 3 de asimetría y el momento 4 de pesadez en las colas o kurtosis. Ahí lo que debemos de forma a priori para poder interpretar los momentos estadísticos es saber qué es asimetría y saber qué es kurtosis o saber cómo interpretar, por ejemplo, una desviación estándar. De igual forma tenemos lo que son los percentiles que estos son datos históricos en el cual, ¿qué representa, por ejemplo, el percentil 10%? Representa las observaciones tanto para el retorno como para el riesgo al 10% de las observaciones más bajas. ¿Y qué representa? Por ejemplo, el 90% representa cada variable en particular en su valor más alto observado al 90% de las observaciones, ¿no? Esto en finanzas podríamos considerarlo como escenarios de riesgo y rendimiento o retorno respectivamente. Por ejemplo, para el retorno, ¿cuál sería un escenario? ¿Cuál sería un escenario pesimista? Sería un escenario donde tengamos el valor más bajo, mientras el más alto representaría un escenario optimista. Inclusive podríamos tener un escenario central o medio en torno al valor central. Lo mismo podría ser para el riesgo. Y de igual manera, también de forma alternativa a trabajar con percentiles, podríamos trabajar también con cuartiles. Cuando hablamos de cuartiles, estamos hablando de las observaciones al 25% más bajo en el valor del centro y el cuartil superior, ¿no? Y finalmente, si hacemos una estimación econométrica, vamos a tener los siguientes resultados. Tenemos el intercepto del modelo econométrico, que es 6.95, y tenemos el parámetro del
la variable riesgo, que es 0.42. Estos parámetros son estadísticamente significativos. 3 estrellitas significan el 0.1%, 2 estrellitas significan el 1%, una estrellita significa el 0.5% y un punto significa el 10%. Aquí tenemos un R cuadrado ajustado de 0.51 y las probabilidades de distribución normal que son mayor a 0.10. Vamos a interpretar parte por parte cada uno de estos estadísticos. En primer lugar, vamos a interpretar qué significa este 0.51%. Este 0.51% significa de que el riesgo, que es nuestra variable explicativa, explica el rendimiento en 51%, ¿no? En otras palabras, nuestra variable dependiente, que es retorno, está explicada por el modelo econométrico en 51%. Hay un 49% que explican otros factores. Esto es el R cuadrado ajustado después de los grados de libertad. Evalúa la prueba Harkevera y la prueba Shapiro-Wilks. Estas dos pruebas. Estas dos pruebas evalúan la hipótesis nula de que los residuos tienen una distribución normal. Recuerden ustedes que un supuesto importante dentro de los modelos econométricos y dentro del teorema de Gauss-Markov es que los residuos del modelo econométrico o los errores o el término de perturbación estocástica debe tener una distribución normal, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es la hipótesis nula tanto en Harkevera como en Shapiro-Wilks? La hipótesis nula es que los errores tienen una distribución normal. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que cuando esta probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10% respectivamente, no se rechaza la hipótesis nula según Harkevera y según Shapiro-Wilks, que los errores o residuos tienen una distribución normal. Por otra parte, vamos a interpretar los parámetros, el parámetro intercepto, y vamos a interpretar el parámetro de riesgo. ¿Qué significa este parámetro de intercepto o constante? 6.95. el cual es positivo y es estadísticamente significativo. Este nivel de significancia estadística del 0.1% es equivalente al nivel de confianza del 99.9%. El nivel de significancia estadística del 1% es equivalente a un nivel de confianza del 99%. El nivel de significancia estadística del 5% es equivalente a un nivel de confianza del 95%. Y finalmente, un nivel de significancia estadística del 10% es equivalente a un nivel de confianza del 90%. Entonces, al interpretar el intercepto, ¿qué es lo que nos muestra el intercepto? Nos muestra cuál sería el valor medio o el valor esperado del retorno, toda vez que el riesgo es igual a 0%. Si el riesgo es igual a 0%, por lo tanto, el intercepto
esperado, o dicho de otra forma, aquel retorno que es libre de una, o dicho de otra forma, si el riesgo es cero, esto es como una tasa libre de riesgo, equivale al 6.95% de forma estadísticamente significativa. Pero vamos a interpretar qué significa este parámetro de 0.32%. Significa que se cumple la hipótesis planteada. Por lo tanto, se encuentra evidencia que a mayor riesgo existe mayor retorno o existe mayor rendimiento. ¿A qué nivel de significancia estadística? A un nivel de significancia estadística del 0.1%, o dicho de otra forma, a un nivel de confianza del 99.9%. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este coeficiente 0.42? La interpretación es que por cada 1%, por cada más 1% o por cada 1% de incremento en el riesgo financiero o en el riesgo, como ustedes quieran llamarlo. El riesgo en finanzas es la variabilidad del retorno. Por lo tanto, el rendimiento o el retorno se incrementa en 42%. Vamos para tener la misma notación, vamos a llamarlo beta. Beta 1 y beta sub 0. Entonces, de esta manera hemos encontrado no, sí estaba correcto, con alfa. Hemos encontrado el parámetro alfa sub 0 y alfa sub 1. ¿Cuál es el valor alfa sub 0? Es 6.95 y el parámetro alfa sub 1 es 0.42. Podemos darle otra notación de beta, delta, gamma. Usualmente los parámetros econométricos los notamos con letras griegas. Bien, entonces de esta forma hemos interpretado todos los resultados que queríamos obtener de un modelo econométrico, haciendo un análisis de datos previos, como son los momentos estadísticos, como son los percentiles, como son los cuartiles. Y una vez que hemos realizado el análisis de los datos, análisis previo, realizamos el análisis de regresión por el valor de mínimos cuadrados ordinarios. Y miren lo que presentamos en un informe estándar econométrico. Presentamos el nombre de la variable dependiente, mencionamos el método, el número de datos, las variables o parámetros con su respectiva estimación, error estándar, estadístico T, niveles de significancia estadística, el R cuadrado ajustado y los valores de probabilidad de distribución normal de los errores, en este caso medido a través de la prueba Harke-Vera y a través de la prueba de Shapiro-Wilk.